versículo 27 y versículo 44. Ambos versículos vamos a leer. Estamos, hermanos, estudiando el tema de la nueva reforma y le estamos dando argumentos, evidencias, estudios bíblicos para que usted conozca la verdad de todos los asuntos que tengan que ver con religión, sectas y todo eso. Lucas 24, versículo 27, versículo 27 y versículo 44, los dos versículos. Hoy estamos estudiando dentro de la nueva reforma el tema específico de los libros apócrifos. ¿Y qué significa? Los libros que no son inspirados por Dios, pero que aparecen en esta Biblia, ¿ves? En la Biblia católica. Porque cuando andamos ganando almas nos topamos a veces con católicos y nos dicen: esa Biblia de ustedes está mala, dicen, le faltan libros, le dicen. Ahora vamos a ver por qué esos libros no están en nuestra Biblia y sí aparecen en la Biblia católica. Si usted trajo papel y lápiz, apunte, ahí después dispara, pero hoy apunta, ¿verdad? Lucas 24, 27 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora veamos el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Edifícanos, guíanos a través de este estudio, Señor, que podamos retener lo más posible para que seamos más efectivos al momento de ganar las almas, de invitar personas para que vengan a tu casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, les decía que nosotros, los evangélicos, decimos que hay libros canónicos, o sea que la palabra, ya dijimos que viene de la palabra canon, la palabra griega canon, significa regla, significa caña realmente, ¿verdad? Significa caña, pero la caña se ocupaba ¿para qué dijimos? Para medir, se ocupaba como regla, ¿verdad? Ya agarra una caña y la pone, y la puede rayar así, ¿verdad? ¿Ya? Le servía como regla. Entonces, de ahí viene que nosotros decimos, como la Biblia es la regla de conducta para nosotros, nosotros nos ceñimos a la Biblia, es como que pongamos la Biblia así, ¿verdad? La Biblia es recta, ¿verdad? Y uno tiene que llevar una vida, mire, ceñida a esa regla. Que la raya le salga rectecita, ¿verdad? Pero nosotros así llevamos una vida así, ¿verdad? Como que no va así muy recta, ¿verdad? Entonces se nos tuerce la regla. ¿Cuál es entonces la regla de conducta para nosotros? ¿A qué tenemos que seguirnos? ¿Cuál es lo que debe guiar nuestra vida? La palabra de Dios. Ella es la regla, amén. Por eso decimos, ella es el canon, la caña de medir. A través de la Biblia medimos nuestra conducta. De hecho, en el juicio final, fíjense bien, en el juicio final, el Señor es el juez, pero un juez no es el que condena a las personas. ¿O sí, hermano? ¿Ustedes creen que en los tribunales de justicia de nuestro país, el juez es el que manda a la cárcel por tantos años a la persona? No. Primero es la persona la que hizo las cosas, ¿sí o no? Uno solito se tiró, ¿verdad? Y en segundo lugar, hay un código, hay un libro donde dice cuáles son los delitos y cuáles son las penas por cada delito, ¿sí o no? El juez se basa en ese libro para dictar sentencia, pero en realidad él solo la lee. Él no dice cuántos años le tocan a la persona, lo dice la ley, ¿ya? Pues la Biblia es el código, la Biblia es la ley. En el juicio final, el Señor va a tener la Biblia. Y con la Biblia se van a medir las conductas de cada persona. Cuando las personas pasen delante de Dios, Él le va a decir, mira, primero, fíjate bien, como ese juicio hay que distinguir entre dos tipos de juicio. Uno es el juicio del gran trono blanco, ahí solo van a estar inconversos. En ese juicio no vamos a estar nosotros. No crea que es un juicio, el juicio final es donde van a estar creyentes e inconversos, no. En ese juicio, solo los inconversos, todos los que no aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, no importa su rango social, si es grande, pequeño, rico, pobre, libre o esclavo, todos estarán de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia. Y entonces la persona, como la mayoría de los que van a estar ahí, si no es que todos, creían que se iban a salvar por guardar lo que decía la Biblia, porque ese es el mayor error, que la mayoría piensa que se va a salvar por guardar los mandamientos, ¿verdad?
Y dicen, ah no, es que hay que guardar todo lo que la Biblia dice, y si uno logra guardarlo, se puede salvar. Y otros tienen otra idea, dicen, no, pero si yo guardo muchos de los mandamientos, Dios me pone en este lado de la balanza. Pero si hago tantos pecados, el Señor me pone de este lado de la balanza. Si pecan más mis pecados que mis buenas acciones, me condenan. Y si pecan más, si pesan más, ¿verdad?, las buenas acciones que los pecados, entonces me salvo. Eso es falso. El Señor no mide así las cosas. ¿O creen ustedes que Adán y Eva se murieron por haber pecado? No. Ellos se murieron porque ya no podían comer del árbol de la vida. El árbol de la vida era el que los mantenía jóvenes a ellos. Porque un inconverso pudiera decirle al Señor, Señor, mira, tú eres injusto. ¿Por qué? Porque ese cristiano y yo los mismos pecados hemos cometido. ¿Cómo es que él se va a ir al cielo y yo me voy a ir al infierno? Es injusto porque ambos somos pecadores. Sí le va a decir al Señor. Pero la diferencia es que él se iba a morir, pero como comió del árbol de la vida, que es Jesús, se va a salvar. Y vos, como no quisiste comer del árbol de la vida, te vas a ir al infierno. ¿El árbol de la vida quién es? Cristo. Por eso él, cuando Adán y Eva pecaron, lo sacó del jardín del Edén. Porque dijo Dios, vaya a ser que si entran al jardín, coman del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea que había la posibilidad de que ellos fueran eternos y pecadores al mismo tiempo. Entonces no era el pecado el que los mataba. No, porque podían ellos seguir siendo pecadores y no morirse nunca si comían del árbol de la vida. Como Dios sabía eso, los sacó del jardín del Edén y al ya no poder comer del árbol de la vida comenzaron a envejecer y por ende murieron. ¿Me entiendes? Entonces lo que a uno lo mata no es el pecado, es la falta del árbol de la vida. Porque nosotros somos pecadores igual que los inconversos, ¿sí o no, hermano? ¿Y por qué nos vamos a salvar entonces? Porque tenemos acceso al árbol de la vida, tenemos acceso a Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el que nos da vida, y vida en abundancia, dice la Biblia. ¿Sí o no? Pero el inconverso le presentan el plan de salvación y Juan 3:19 dice por qué se condena a la persona. Allá en ese juicio final, Dios le va a sacar Juan 3:19. Mira lo que dice aquí, le va a decir. Y esta es la condenación, 2 puntos. Así dice el código, por el cual Dios va a medir todo. Mira lo que dice, aquí está, en el libro de Juan. Por eso dice Apocalipsis, Dios va a abrir los libros. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia. Le va a abrir Juan 3:19 y le va a decir, mira aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz que vino al mundo, hermano? Cristo. ¿No se acuerdan que en el estudio de los miércoles estamos viendo que cuando dice, y creó Dios la luz, al principio, ¿verdad? En el primer día de creación, la luz era Cristo. No era la luz del sol, el sol lo creó en el 4º día. Por eso es necesario que usted no se pierda un solo culto. Porque cada predicación, cada estudio bíblico es una pieza de un gran rompecabezas. Y aquí en esta iglesia usted, cada culto, va añadiendo las piezas del rompecabezas. Al final usted va teniendo un panorama más claro de lo que Dios quiere para su vida. ¿Amén, hermano? Entonces, dice que la luz vino al mundo. De eso se trata la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que a la gente del mundo le gusta más las tinieblas y el pecado que Jesús? Por la facilidad de vida, porque todo es libertinaje. Ahí está, correcto. ¿Y sabe cómo lo dice ahí en el pasaje? Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Todo aquel que hace lo malo, aborrece a Jesús. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, en otras palabras, no, yo no me convierto porque ahí me van a querer quitar el pecado. Para que nadie les diga nada, para seguir viviendo como les da la gana. Por eso no vienen a los pies del Señor. Ahí está Juan 3, del 19 al 21, por si no me creen. ¿Verdad? Apunto. Ya le digo, apunto. ¿Verdad? Entonces allá, mire, en su casa usted lea esos pasajes que le voy diciendo para que pueda entender todo. Entonces, las personas estarán allá en el juicio final, ¿verdad? Por no haberse ceñido. Bueno, eso le estaba hablando yo. Como la Biblia es la regla, las personas que creen que se van a salvar por buenos, por hacer obras buenas, Dios les va a sacar la Biblia y les va a decir, vaya, le va a decir, aquí está por qué se condena uno, Juan 3, 19 al 21, lo que les acabo de decir. Entonces le van a decir, Señor, pero yo hice obra buena. Veamos qué dice uno de mis libros, va a decir el Señor, uno de los libros del canon, uno de los libros que son la regla de conducta de la palabra de Dios. Y ahí la importancia de saber cuáles libros
son los que van a regir nuestra vida. La Biblia no es un solo libro, ¿ya? Se convirtió en un solo libro, son 66 libros, ¿verdad? Que Dios le dio un sello de calidad a cada libro. Dios le dio su aprobación, Dios lo inspiró, estaba guiando con su Espíritu Santo a los autores cuando estaban escribiendo para no cometer ningún errorcito. La Biblia está libre de errores totalmente. Y si llegamos a encontrar en la Biblia un errorcito, por mínimo que sea, un errorcito en cualquiera de las cosas que dice, por ejemplo, que la Biblia mencione una ciudad y esa ciudad no existe, ¿verdad? O que la Biblia diga el nombre de un rey y ese rey ni en la historia universal ni en ningún lado, ni la arqueología descubre nada sobre la existencia de ese rey, quiere decir que alguien se lo inventó. Entonces, si la Biblia tiene un fallo, una mentira, se puede desechar ese libro de la Biblia que tiene esa mentira. Entonces, esa es una de las características de un libro inspirado por Dios, que tiene que estar libre de errores totalmente. Entonces, para saber cuáles son, por eso estamos dando este estudio, ¿no? Saber qué libros son los inspirados por Dios y cuáles no. El Señor le va a decir, mira, vos decías que por tus buenas obras, mira lo que dice aquí en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo por bueno, Señor, es que estoy aquí en el cielo, no por obras, le va a decir el Señor. Ay, le va a decir, pero mira, Señor, si yo le ayudé a mucha gente y yo hice esto y yo hice lo otro, mira, le va a decir el Señor, el hombre rico le va a enseñar, ¿verdad? Señor, todos estos mandamientos los he guardado, le digo. Ah, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven, sigue. Y dice que solo agachó la cabeza y se hizo loco, mejor. ¿Qué quiere decir? Que amaba más sus bienes que a Jesús. Tampoco es digno de entrar. Nosotros no amamos más nuestros bienes que a Jesús. Amamos más a Jesús que a nuestros bienes. Amén, hermano. Por eso es que algunos de ustedes se esfuerzan y ponen su ofrenda o su bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ustedes aman más a Jesús. Si amaran más su dinero, ni siquiera pusieran ni un 5, ni un centavo, ¿verdad? Pero y cada quien según su capacidad. Por eso es que en la iglesia yo considero que no se debe estar manipulando a la gente, ni obligándolos a ayudar, ni a ofrendar, sino que cada uno, hermano, sabe si ama a Dios. Y si uno ama, uno se desprende de lo que tiene para dárselo a la persona, ¿sí o no? Es como cuando usted estaba enamorado, no me va a negar que capaz de quedar usted sin comer por darle a su amada o a su amado, ¿verdad? Y mire, y uno hacía unos sacrificios enormes, ¿verdad? Sí, hermano, yo me acuerdo que yo antes en taxi iba siempre a ver a la novia, ¿verdad? Que después llegó a ser mi esposa. Siempre, mire, yo trabajaba y solo para taxi ganaba, ¿verdad? Ya como a las 10 de la noche, ¿verdad? Mi suegra, que por aquí está, ¿verdad? Ya me quedaba viendo, pues le hacía así, ¿verdad? Ya son las 10, tierno, decía. Y yo, no hay problema, yo voy en taxi, ya queriendo de dormir, y el ingrato te halló ahí, ¿verdad? Molestando. Y me tocaba pagar taxi, hasta Soyapango. Y entonces, hermano, me salía caro. Pero como yo estaba abundado, ¿verdad? Enamorado, pues, ¿verdad? Y entonces, hermano, uno se sacrifica por la persona que ama. Y sin ninguna obligación. Uno lo hace porque de verdad nace de uno. Así tiene que nacer todo para con Dios. O sea, cuando uno está enamorado de Dios, nada es un sacrificio. Todo lo que uno hace lo hace de corazón y lo hace para Dios. Entonces, Padre, Dios le va a ir botando todos sus argumentos a través de los libros de la Biblia. Y luego la persona va a decir, Señor, ya no tengo más que decir. Pero Señor, ¿y ese libro? ¿De qué se trata ese otro libro que tenés ahí? Ah, es el libro de la vida, ¿verdad? Aquí solo hay cristianos, aquí solo hay gente salva. Señor, ¿y será que puedo ver ahí? Yo quiero que habrá, Señor, esa urna. Urna por urna, voto por voto. Señor, abrí ese libro, por favor. Yo quiero ver si es legal porque me vas a mandar al infierno. No hay problema, le va a decir el Señor. Le va a abrir el libro de la vida, busca tu nombre. Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Señor, no estoy. Pues, al infierno. ¿Verdad? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Me lo estoy inventando? No. Ya no lo enseño en la Biblia. Imagínate, atormentado día y noche. Y hay gente que dice, no, hombre, que cómo va a creer que Dios torturándolo día y noche. Dios no. Ya le dije que no es el juez.
Son sus acciones comparándolas con un código. Para eso dejó este libro él. ¿Sí o no? Para eso se le habla a la gente, para que avive. Para demostrarles y decir. Y mire, ¿sabe qué me dijo una mujer el domingo pasado? Pues no, un martes. El martes que estábamos así, casa a casa, puerta por puerta. Estaba sentada una ahí. Mire, ¿y usted se congrega? Sí, me dijo, allá al tabernáculo que está ahí, de los hermanos. Amigos de Israel, que está aquí, en esa calle era, y era una mujer que estaba como a mediación, sentada afuera con las hijas. Ah, qué bien, le digo, y usted ya recibió al Señor como su único y suficiente Salvador. No, me dijo. Mire, y no quisiera aceptarle ahorita, dice, ¿cómo iba a predicar? Mire, lo que pasa es que a mí no me gusta que me insistan. Así pero bien enojada, ya casi me pegaba la mujer, ¿verdad? Y lástima que en ese momento no me acordé de un versículo, hasta que ya me había ido me acordé del versículo. O sea, no se me vino a la mente que hay un texto donde dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y es como si Dios rogase a través de nosotros. Os rogamos reconciliados con Dios. Entonces yo le tenía que haber dicho a esa mujer, ¿verdad? Utilizando la regla, el canon, la Biblia, le hubiera dicho yo, mire lo que dice acá la palabra. Dios no le está insistiendo ni le está exigiendo nada, le está rogando a través de mí. Que no me está viendo, señora, mire, hasta cara de ruego le pongo yo, ¿verdad? Acepte al Señor, hermana, acéptelo. ¿Ya? Lo hice, pero no es aquel versículo, ¿verdad? Pero yo cara de rogar tenía para que ella aceptara. Entonces esa gente que dice, a mí no me gusta que me obliguen, a mí no me gusta que, ay, cuando me nazca en el corazón, si se mueren y se presentan delante de Dios, ¿sabe qué le va a decir el Señor? Señor, mira, déjame entrar. A mí no me gusta que me obliguen, no me gusta casi, le va a decir el Señor. ¿No me cree? Ahí le va a sacar el Señor Mateo 10 del 32 al 33. Y no me cree, búsquelo, ahorita búsquelo. Le estoy demostrando que la Biblia es el canon. La Biblia, los 66 libros que tenemos, son más que suficientes para que ahí encontremos la vida, para que ahí encontremos la verdad, para que ahí encontremos el camino, la palabra de Dios, el libro inspirado por Dios. 66 libros, no más. Los libros apócrifos, que la Biblia le llama deuterocanónicos, no tienen nada de inspiración. Hermano América, nos lo lee, por favor. Mateo 10, 32 al 33. Le confesaré. Vale, momento. Fíjense bien. Ahí, ¿qué es lo que acaba de leer la hermana? Dice que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿qué va a hacer Dios? Yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el otro versículo que dice, hermano, y cualquiera que me negare, el 33. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Amén, gracias, hermano. ¿Vale? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré de eso. Así que cuando ya se va al fuego eterno, Señor, ¿y por qué? A mí no me eches la culpa, la verdad. Te hablaron, aquí está el código. Es como que alguien diga, es injusto que se haya matado en el semáforo, es injusto. Y para que ella lo pasó en rojo, pues sí. Dios, ¿por qué? ¿Y por qué le pregunta a Dios? Y usted, ¿por qué? Metió el acelerador, estaba viendo que estaba en rojo al volado. ¿Ya? Entonces, si se va a dar en la torre, como dicen por ahí, no le esté echando la culpa a Dios. Dios claramente le dice a uno, le da señales, te vas a ir a estrellar, por aquí no es, por aquí es más derecho. Y uno que quiere ir por el peor lugar, entonces ni modo. El Señor dice que si la serpiente muerde a alguien y es creyente, no le va a pasar nada. A Pablo le pasó que una serpiente lo mordió y nada, y todos esperando que se hinchara y se muriera. No le pasó nada. Vaya a ver allá en los Estados Unidos un pastor. La Biblia dice que agarraréis serpientes y nada te va a pasar. Entonces, agarrando las serpientes en el púlpito y se las ponía y las pasaba por aquí para demostrar que Dios lo iba a proteger, y lo picó un animal, lo mordió y se murió. Pastor. ¿Por qué? Porque ahí lo que estaba haciendo es tentar a Dios. También la Biblia dice, comeréis cosas mortíferas y no os hará daño. Quiere decir que su marido o si su mujer le pone veneno en la comida, no le va a hacer daño. Pues sí, puede llegar a pasar, yo no sé. Entonces, pero no le va a hacer daño ese veneno.
Pero ¿y qué tal, hermano? A usted le dice, mire, le han puesto veneno en la comida. Y usted, pero la Biblia dice que no me va a hacer daño el veneno y se lo toma. ¿Cree que no le va a hacer daño? Así va a caer entendido. Porque eso ya se llama tentar a Dios. ¿Me entiendes? Con Dios no se puede. No es que voy a ver si es cierto lo que dice la palabra. Pedro caminó sobre el mar, voy a caminar yo sobre el mar. Un tiburón se lo va a comer. Va a estar jugando con Dios. La Biblia es la regla de conducta, los 66 libros. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que solo los 66 libros? En primer lugar, la autoridad más grande que nosotros tenemos, ¿quién es? Cristo Jesús. Él nos debe decir cuáles libros ha inspirado y cuáles no. Jesús era un judío. Él usaba una Biblia que se llamaba la Septuaginta. Eso lo podemos ver porque cuando él citaba textos del Antiguo Testamento, como hoy en día existe esa Biblia, la Septuaginta, es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Entonces Jesús esa usaba. Cuando Jesús decía un texto, nosotros vemos que estaba citando de la Septuaginta, del griego, no del hebreo. Entonces, al ver los versículos, como Jesús los citaba, uno dice, pues esa Biblia usaba el Señor. Pues déjeme decirle que esa Biblia que Jesús usaba no tenía los libros apócrifos, los libros que tiene además la Biblia católica. Ya habían sido escritos, pero la Biblia que Jesús usaba no tenía esos libros. ¿A dónde lo demostramos? En el texto que leímos ahí en Lucas. Pues vamos a leer Lucas 24, 27. Dice, y comenzando, ¿desde quién? Desde Moisés. ¿A qué se refiere eso? Que cuando Jesús resucitó y se encontró con unos discípulos, les comenzó a hablar la palabra. ¿Y desde dónde comenzó a hablar? Desde los libros que escribió Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? ¿Alguien que me los pueda decir, por favor? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Acá, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros de Moisés. Y dice que Jesús les hablaba y les decía, miren, aquí dice Génesis, aquí dice esto, aquí estoy yo, miren, en Levítico, aquí aparezco yo, en Números. Ahí aparecía Jesús en toda la Biblia, ¿verdad? Pero aparecía en forma de un cordero, aparecía en forma digamos, en el libro de Josué, aparece el Señor en la forma de su sangre, aparece simbolizada allá en la casa de Rahab la ramera, que pusieron afuera un trapo de color rojo para que cuando Josué y sus ejércitos pasaran matando, dijeran, hey, ahí tiene una marca de color rojo, en esa casa es donde no debemos matar a nadie. Igual como en la Pascua, matan un cordero y la sangre la ponen como una señal afuera, y cuando el ángel pasa matando a todos los primogénitos, a los primeros nacidos en cada casa, llegaba a una casa y veía la sangre. No, aquí no, decía, y se iba de casa. Todo eso simboliza a Cristo. Que si usted tiene marcada la sangre de Cristo en su corazón, en el juicio final no va a estar usted. Usted va al cielo por la sangre del cordero, si este ya lo ha recibido. Entonces, Jesús dijo que él, a través de Moisés, les demostró en estos versículos. Y luego dice, y siguiendo por todos los profetas, dice, mira, ahí está, Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Qué era lo que los judíos conocían como los profetas? Los judíos decían profetas anteriores y profetas posteriores, e incluían todos los libros proféticos que tiene nuestra Biblia, lo cual quiere decir que Jesús usaba una Biblia que tenía los mismos libros que tiene nuestra Biblia, no usó los libros apócrifos. Ahora, y después dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Precisamente la Biblia de los judíos se dividía en esas 3 partes: la ley de Moisés, los profetas y las escrituras. ¿A qué se le llamaban las escrituras? A los libros poéticos. Otro nombre que tienen esos libros es los libros sapiensales. Y de todos esos libros, el primero de todos esos libros sapiensales o de sabiduría o libros poéticos era el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos no solo es el libro más grande de esa tercera división, la de los libros poéticos, sino es el libro más grande de toda la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? 150 capítulos. Por lo tanto, otra de las formas que Jesús hacía para mencionar esa tercera división de los libros, para mencionar a todos los libros poéticos, Jesús a veces decía los salmos nada más, pero se estaba refiriendo a todo eso, a los poéticos. Y eso, hermano, no es solo Jesús que lo hacía. Siempre que alguien en el Nuevo Testamento quería referirse a alguna de esas 3 partes,
mencionaba tal vez solo uno de los libros para referirse a los demás, pero tenía que mencionar al más grande o al más importante. Por ejemplo, para referirse a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no dijo los nombres de los libros, solo dijo el autor. ¿Quién era el autor? Moisés. Allí dice, comenzando por Moisés, y luego dijo, pasando por